¿Están? Sean bienvenidos a una edición más de Punto de Equilibrio, el podcast a donde vamos a tratar de equilibrar sus emociones, sus sentimientos, sus actitudes, etcétera. Y eso lo vamos a hacer gracias a la ayuda de nuestra profesional, la licenciada Diana Moreno. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Bienvenida. Bien, Germán, gracias. Un gusto estar de nuevo en Punto de Equilibrio, compartiendo pues con toda la audiencia en este día miércoles, ya a la mitad casi del mes. A la mitad de la semana y mitad del mes, que ya lo Y la pasamos, la mitad del mitad del mes mes. Ya, también. esto ya va de bajada y empiezan ya. Bueno, se han sentido vientos de octubre, se han sentido frío, así que ya estamos casi que ambientándonos con la época navideña. Bueno, quiero agradecer a todos los que se están conectando a través del TikTok Live. De igual manera, aquel que nos vea a través del Facebook o a través del canal de YouTube, o si tiene cuenta de Spotify, también si nos ve por aquel lado, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por compartir también este contenido, eso es muy valioso para nosotros y sin lugar a duda muy valioso para quien lo reciba también. La idea de este podcast es que sea un podcast que edifique, que ayude, que apoye a aquella persona pues, que de alguna manera tenga algún padecimiento bueno, psicológico y ir temas generales. Como siempre lo decimos también acá, se tocan justamente esos temas de manera general. Si hay alguien que desea tener un contacto más personalizado, pues bueno, más adelante vamos a dar los contactos de la licenciada pues para que se comuniquen directamente con ella y cada quien pues pueda exponerle su caso, porque cada persona es distinta, cada ser humano es distinto, está en distintos ambientes, distinto trabajo, distintas familias, entonces cada cosa es distinta. Así que gracias a usted, bienvenido sea y vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar acerca del temperamento y del carácter. Mire Así es. qué bonito tema, porque nos topamos con distintos tipos de personas todos los días que hay que aprender a convivir con estas personas. Y también, me imagino yo, darse cuenta uno mismo en qué nivel está, ¿verdad? También. Así que arranquemos, licenciada. Temperamento y carácter, cosas distintas, ¿no? Sí, así es, Germán. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a nuestros amigos o a nuestros familiares, dirigirse a una persona con la frase, qué feo modo tiene, o Ujú. qué feo carácter tiene, o qué temperamental es Ok, determinada persona? sí. Pues bien, de eso se trata nuestro tema del día de ahora, temperamento y carácter como conjunto de nuestra personalidad. Y pues vamos a hablar de lo que significa cada uno de ellos Ujú. y vamos a iniciar un poquito, ¿verdad?, acerca de la historia. Nos vamos a remontar, ¿verdad?, al siglo pasado, hablando del temperamento. Y Ujú. es que fíjate que hubo más bien un griego Ujú. llamado Hipócrates, que fue un médico que estudió, ¿verdad?, el cuerpo, ¿verdad? Estudió a través de la observación y nos hablaba un poquito acerca de la historia del temperamento. Ujú. Según él, ¿verdad?, existen cuatro tipos de temperamentos según humores. Está lo que es el temperamento sanguíneo, está el temperamento flemático, Ujú. tenemos al temperamento sentimental y tenemos al temperamento también, el temperamento colérico. Colérico. Entonces cada uno de ellos tiene o cumple, ¿verdad?, una función diferente en cada uno de nosotros. Ujú. Por ejemplo, te puedo decir, ¿verdad? El sistema, el temperamento sanguíneo tiene que ver con aquellas personas que son enérgicas, que hablan bastante y que sus relaciones interpersonales son bastante fuertes. Ujú. Son enérgicos, son bastante sociables. Tenemos el temperamento también flemático, que son aquellas personas que se caracterizan por ser bastante objetivas, son muy racionales, casi sus relaciones interpersonales no son muy fuertes, les gusta bastante el silencio y estar pues en su soledad o su propia compañía. Son personas que son un poco con tendencia independientes, ¿verdad? Sí. También. Tenemos al temperamento también colérico, que es uno de los más fuertes, de hecho es uno de los mejores para trabajar,
en equipo, para trabajar también, ¿verdad? De la mano pues, con personas, liderando, ¿verdad? También. Y ellos se caracterizan por ser bastante con tendencia a querer las cosas bastante rápido, son bastante racionales al igual también, y pues ellos son bastante directivos, son bastante apasionados con lo que hacen. Ok, o sea, Si las cosas no, temperamento colérico no es sinónimo de que una persona pasa solo enojada. no, No tiene nada es que ver simplemente su forma de dirigir, su es forma de dirigir. simplemente su forma de dirigir, ¿verdad? Son bastante sociables, eso sí, tienen tendencia que cuando las cosas no salen como ellos quieren o desean, entonces ahí también hay un pequeño inconveniente porque tienden muy rápido a ser un poquito resentidos en el sentido de enojarse un poco, pero eso lo pueden trabajar, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo podemos trabajar también. Ok, una persona puede presentar cierto temperamento dependiendo de su estado de ánimo, dependiendo del día, dependiendo del clima, etcétera, o ya el temperamento ya lo trae esta persona. El temperamento, Germán, bueno, lo vamos a explicar ahorita, simplemente lo quería mencionar al inicio porque nos falta el temperamento melancólico, ¿verdad? Ok. Son personas con mucha empatía, son personas más de sentimiento, son personas que se caracterizan por ser bastante sentimental, ¿verdad? Okay. Pero si hablamos de temperamento en sí, el temperamento es nato, temperamento ya uno trae, ya es biológico, ya la persona lo tiene desde el momento de su nacimiento y es heredado por nuestros padres. Forma parte del ADN. Tiene mucho que ver con el sistema nervioso de nuestros padres, ¿verdad? Y el sistema endocrino también. El sistema endocrino es aquel que regula la parte de las hormonas, ¿verdad? Entonces, ese es un conjunto, ¿verdad? Fisiológico que al final nos hace el ADN y el temperamento es nato, ¿verdad? El temperamento no es cuestión de ambiente, el temperamento ya se trae consigo mismo. Okay, entonces existen esos cuatro tipos de temperamentos e Hipócrates los relacionó, ¿verdad? Entonces no hay temperamentos puros, simplemente sí, ya los traemos, pero pueden ser combinados, ¿verdad? No es que una persona sea totalmente melancólica o que una persona sea totalmente apasionada, o que una persona sea sentimental, ¿verdad? Ni mucho menos colérico, ¿verdad? Simplemente ya es una parte nata, ya la traemos, pero no hay temperamentos puros y no pueden ser combinados, eso sí. Perfecto. Ok, yo creo que ya cada quien que vaya más o menos ubicándose ahí a dónde está parado, vaya haciendo su examen de conciencia y vaya más o menos ubicándose y diga, bueno, yo tengo un temperamento colérico o bueno, yo soy un temperamento melancólico o como usted dice, pues a veces pueden mezclarse un poquito y tener un poco de uno o de otro para que vayamos ya adaptándonos a la plática. Así es, Germán. Y lo importante aquí es saber de que cada temperamento tiene sus fortalezas y también tiene sus debilidades. Pero para conocer un poquito más acerca de si la persona quiere conocer cuál es su tipo de temperamento, lo más recomendable es igual visitar a un especialista para que pueda también hacer una prueba o un test, ¿verdad? Sí. También acerca del temperamento y saber con cuál es el que más tiene tendencia según, ¿verdad?, su personalidad. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, cuando dicen este es bien temperamental, o sea, que se están refiriendo a que tiene bien marcada una de estas cuatro. No necesariamente. Muchas personas confunden ese tema, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, se enoja o cuando alguien está quizás de mal humor, pero ahí sí ya nos referimos a la parte del carácter, ¿verdad? Porque el carácter es nuestra marca, es un sello, es un conjunto de cualidades, ¿verdad? Que se manifiestan en la forma de actuar, en la forma también de comportarse, en la forma de pensar, y esto es de acuerdo al ambiente en el que nos rodea. Te pongo un ejemplo. A veces tú estás en una fiesta y de repente a la persona le puede caer una llamada, le da una mala noticia, obviamente esa persona ya no va a actuar de una forma alegre o feliz en el ambiente que le rodea, sino que ya la persona cambia totalmente y ya se ve influenciada por esa noticia, ¿verdad? O por ese momento triste o ese momento pues desgarrador que ha pasado.
y ya no puede actuar. Entonces el carácter se conforma por el ambiente. Ok, el carácter se va creando conforme uno nace, crece, donde se rodea, etcétera, o ya viene con un chip de carácter integrado. No, el carácter sí se puede modificar siempre y cuando la persona esté consciente que no le va a afectar, porque también el carácter forma parte de nuestra personalidad y nuestra personalidad no la podemos cambiar, es decir, realmente si no afecta, si no me afecta a mí, si yo estoy consciente de que si mi carácter pues es bueno la forma en cómo yo me estoy comportando y las demás personas lo ven para bien, pues chévere, ¿verdad? Estamos en sintonía. Pero si la persona dice, bueno, yo sí creo que puedo cambiar, puedo modificar mi carácter, puedo ser más empática, por ejemplo, para no afectar a mi círculo y que estas personas pues no me tachen como una persona que tiene un carácter bien marcado, un carácter que es muy enojado a través de todas esas emociones, entonces la persona sí puede modificarlo. Pero Okay. sí hay que tener bien en claro que el carácter es de acuerdo al ambiente. El temperamento, como ya lo vimos anteriormente, es nato, ¿verdad? Ese ya lo traemos y ese no lo podemos cambiar. Ya traemos una tendencia porque nuestros padres, pues, tenían esas partes fisiológicas bien cimentadas y ya el ADN, pues, de ellos es el que obviamente traemos, ¿verdad? Entonces, el carácter sí forma parte del ambiente. Ok, tanto el temperamento como el carácter son ambos puedo trabajarlos si es que me afectan en mi día a día. El temperamento, no. El temperamento siempre, insisto, ya es algo que se trae. El carácter sí lo podemos modificar. ¿Cómo lo Okay. podemos modificar a través del tiempo? Bueno, lo podemos modificar dándonos cuenta de nuestras emociones, reconociéndolas. Si sabemos que estamos fallando en algo, como te dije anteriormente, lo podemos cambiar, lo puedo trabajar. También reconocer, pues, si me falta o no me falta empatía. También pensar antes de actuar. No podemos nosotros actuar y luego pensar porque el hubiese no existe, pero sí podemos pensar y decir, ok, si yo estoy formando parte de un grupo o estoy trabajando, ¿verdad? Con este grupo, tengo muchas actividades y de repente pues mi forma de actuar en ese momento no es la correcta, ok, ¿qué voy a hacer más adelante o qué voy a hacer en la próxima ocasión para no afectar a los demás? Pero como te repito, si tú crees que estás actuando bien y te sientes bien consigo mismo, entonces está bien. Pero si ya ves que a otras personas les puede afectar mi comportamiento, porque el carácter también tiene que ver con el comportamiento, entonces sí lo puedo modificar reconociendo precisamente esas emociones, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para trabajar en ellas? ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy pues fallando constantemente? Sí, yo creo que eso es lo más importante. Primero darse cuenta uno qué es lo que en lo que probablemente yo le estoy causando daño a las demás personas y por ahí entonces buscar de alguna manera poder, tal vez no le llamemos modificarlo, sino mejorarlo, vaya, mejorarlo porque pues no podemos decir que todos los tipos de carácter son malos. No, no. Y de hecho, pues también, así como el temperamento, que también hay pruebas o hay test que también miden el temperamento, también hay pruebas que nos pueden medir la tendencia al carácter. Porque si tenemos tres componentes del carácter, que es la emotividad, ¿verdad? Que eso también forma parte de nuestra personalidad, ¿qué tan emotivo soy? O si no soy tan emotivo. La asertividad, ¿verdad? También si soy muy asertivo o si tengo tendencia a no serlo. Y la resonancia que tiene que ver con la parte de cómo el impacto, ¿verdad? Con el que yo recibo las emociones. Entonces, por ejemplo, hay tipos de carácter emotivo, no activo, ¿verdad? Secundario, que se refiere ya a un carácter pues bastante tranquilo, ¿verdad? Sí. Pero sí podemos darnos cuenta a través de igual test, ¿verdad? También por especialistas, qué tendencia tenemos nosotros o qué tipo de caracterología es la que nos identifica, hermano. Pero no existen caracteres buenos o malos, siempre y cuando sepamos que no estamos afectando a alguien más. Pero si sabemos que estamos afectando a alguien más y lo reconocemos, entonces ahí sí podemos modificarlo. Y no es que esté mal, simplemente podemos trabajar. Ok, bueno, perfectamente.
Yo creo que si la persona no tiene la voluntad de hacerse un examen de conciencia y ponerse a pensar en qué cosas tal vez yo estoy fallando, desde ahí partimos mal, ¿verdad? Así es. Sí, y si existe la voluntad de la persona, pues poder identificar en estos dos puntos, bueno, va, yo me ubico acá, mi carácter es así, etcétera, pues yo creo que ahí iríamos por un buen camino para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Correcto. Muchas veces, creo que te lo decía también en el programa anterior, si la persona realmente no tiene la voluntad de dar ese primer paso, reconocer que algo anda mal, que está afectando a todo un círculo, ¿verdad? De amistades, familia. Entonces, si la persona realmente no está consciente, esto no va a funcionar. Pero si una persona dice, bueno, ya que todos los demás ven mi comportamiento, me dicen que no es el más adecuado o me dicen que no es el que ellos esperaban, entonces algo anda mal. Si yo lo reconozco, ok, busco ayuda y yo sé que puedo modificarlo, puedo cambiarlo, puedo trabajar en ello. Perfecto. ¿Qué más podemos decir respecto al carácter? Y también me nace otra pregunta. Si ¿Sí? cuando a veces alguien está bajo los efectos de alguna sustancia o el alcohol o algo, puede tener un cambio abrupto de carácter esa persona. Como recordemos que el carácter tiene que ver con el ambiente. Ujú. Entonces, obviamente, si una persona anda bajo los efectos de alguna sustancia, ya sea, ¿verdad? Drogas o alcohol. Drogas, alcohol, ¿verdad? De sustancias psicoactivas, eso obviamente va a hacer cambiar el entorno, porque Ujú. ya nuestro cerebro recibe ya otro químico que tienen que ver con la misma reacción Ujú. de estas sustancias y por ende pues va a actuar de forma diferente a lo que realmente es, ¿verdad? Sin estas sustancias. Claro, Entonces, y es lo que pasa que el día siguiente, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo no soy así, yo no actúo de esta manera, pero y pasó ya esto, viene pues. ahí el reconocimiento moral, ¿verdad? Ujú. ¿Qué pasó ayer, verdad? ¿Qué hice bajo los efectos de estas sustancias? ¿Cómo me comporté? Y empezamos ya a averiguar A recabar los daños. con nuestro círculo, ¿verdad? Recabar los daños, correcto, pero es por esas sustancias y esas sustancias como fueron de momento, entonces el carácter también es de momento y depende mucho del ambiente, por Ujú. eso es, ¿verdad? Que se actúa de otra forma diferente, se comporta la persona de otra forma diferente, Germán. Ok, Así es. muy bien, perfecto. ¿Qué más podemos decir respecto al carácter, licenciada, para que vayamos concluyendo justamente este y pues la gente ya vaya concluyendo en su propio tipo de carácter? Okay. Sí, el carácter pues nos hace únicos, nos hace diferentes, Es como marca eh, personal. es como marca personal. Realmente no tenemos que imitar a nadie más, porque no se trata de eso tampoco. No quiere decir de que si la otra persona ve que la persona actúa de una forma correcta, ok, entonces yo también quiero tratar de ser como esta persona. Ujú. Como ya lo mencionaba, es un sello, es nuestra marca, es nuestra personalidad y justo, ¿verdad? Hace el carácter y el temperamento parte, perdón, de nuestra personalidad, que son todas aquellas cualidades todas aquellas emociones, ¿verdad? También que nos identifican como personas. Más que todas las cualidades, ¿verdad? Lo que nos hace único, lo que nos hace diferente. Tú lo mencionabas al inicio, cada quien es diferente, nadie se puede comparar con nadie, Ujú. pero sí, realmente me parece que Ni los gemelos son iguales. ni los gemelos son iguales Los gemelos son también, iguales físicamente. no son iguales, correcto, ¿verdad? Mm. Igual los mellizos, si te fijas, ellos pues sí nacen, ¿verdad? Obviamente, uno tras de otro, pero cada quien está en un saco amniótico diferente. Ujú. Igual nosotros no nos podemos tampoco comparar, ¿verdad? Con otras personas. Entonces el carácter sí nos hace distintos, nos hace únicos y forma parte de nuestra personalidad, Germán. Fíjense que particularmente yo siento que mi carácter particular lo he venido modificando o ha venido cambiando. Me han cambiado los años, me ha cambiado mis trabajos, me ha cambiado mis hijos, han cambiado mi carácter. Y así creo que puedo ir identificando ciertos momentos en mi vida y ciertas situaciones que se han venido dando, que han venido cambiando mi carácter. Tal vez de manera involuntaria, tal vez algunos de manera voluntaria, por querer hacerlo distinto, y algunas que ni me he dado cuenta, que probablemente digo, bueno, yo antes no era así.
O sea, yo antes lo hacía de esta manera y ahora soy de esta forma. El ser paciente y el ser impaciente es parte del carácter. Sí, es parte del carácter. De acuerdo, bueno, si tú tienes una situación que te está agobiando en ese momento, tú sabes que tienes que sacarla adelante, porque a lo mejor tienes que defender a esa situación o tienes que dar algún tipo de explicación. Sí. Eso te hace desesperarte y obviamente te hace actuar de una forma bastante brusca, probablemente hasta con un tono no adecuado, pero forma parte del carácter porque es de acuerdo al medio o al problema que te está sucediendo. Entonces sí, es parte, ¿verdad?, del carácter. Okay. Y lo que tú ya decías anteriormente, que a través de los años pues has venido evolucionando, eso tiene que ver mucho con la madurez en todo sentido, tanto personal, tanto laboral, tanto familiar también. Entonces, a través de los años, pues no nos podemos comparar y decir, yo ahora pues me siento diferente a como era cuando tenía, por ejemplo, 15 años. Obviamente eran otras proyecciones, eran otras metas, eran otros sueños a lo mejor que teníamos y que no lo supimos cómo resolver en ese momento y que ahora, teniendo la madurez que tenemos, ya podemos verlo, visualizarlo, ser visionarios en cómo los podemos trabajar ya a estas alturas o a esta edad. Entonces, la edad sin duda es muy importante también para poder decir, bueno, mi carácter ha cambiado a través de los años por X situaciones, ¿verdad? Como ya te lo comentaba. Bueno, y es un ejemplo tan sencillo como, por ejemplo, con los papás. Los papás han tenido un carácter fuerte, un carácter duro, un carácter poco permisivo, pero con los nietos es otra cosa. O sea, hay Así es. que dónde los ponen, que qué hacen con ellos, que no es, a esta niña no me la toques. Entonces, Así es. cuando cuando, bueno, era la relación entre nosotros, padre e hijo, era otra cosa, pues. O Las sea, exigencias vienen a formar muchas veces parte del carácter. Tú ya lo decías, a veces nuestros padres pues con nosotros no eran permisibles, con los nietos sí lo son. Y pues tiene obviamente que ver pues con el tipo de refuerzo positivo o positivo a estas alturas, negativo tal vez cuando nos criaron a nosotros como hijos, pero que a la larga también los refuerzos negativos también te pueden llevar a tener una madurez también bastante grande a claro. través de los castigos que probablemente tuvieron como enseñanza tradicionalista, ahora te han servido también para poder estar, ¿verdad?, en donde estamos, todas las personas en alguna meta de nuestra vida, o si estamos estudiando, si estamos trabajando, o qué metas hemos cumplido hasta hoy. Pero eso no quiere decir de que vamos a ser todo el tiempo permisibles también con nuestros nietos, todo a medida también, porque si les dejamos pasar todo también, podemos tener graves problemas más adelante y nuestros hijos pues se pueden volver, pueden tener otro tipo de conductas negativas, ¿verdad? Por tratarlos de corregir y por permitirles todo. Ok. Siempre todo con medida, Germán. Ni más ni menos, justo a la medida. Perfecto. Bueno, licenciada, si alguien quiere comunicarse con usted y tener pues un contacto mucho más personalizado, clínico, ¿a qué número o en qué lugar pueden encontrarla, dónde la pueden buscar y ponerse en contacto con usted? Con mucho gusto, el número es el 7604-7419, estamos a la orden y también pueden buscarme en mis redes sociales como Diana Moreno también, ahí estamos siempre pues 24/7 para poderles atender. Sería un Perfecto. gusto de verdad si alguien tiene pues algún proceso que puedan contactarme para poder ayudar, ¿verdad?, a poder mejorar Yep. cualquier padecimiento, cualquier problema que se esté atravesando también. Perfecto. Y para que nos quede claro y finalizar ya el podcast, en pocas palabras, ¿qué es el temperamento? Y en pocas palabras, ¿qué es el carácter para que nos quede claro? Ok, el temperamento es la parte biológica, es la parte nata, es la parte en la que nuestros padres, en la procreación, ellos pues nos la han heredado. Ok. Esa es la parte del temperamento. No lo podemos cambiar, ya traemos una tendencia, ¿sí? Y Perfecto. el carácter pues tiene que ver mucho con el comportamiento, con las actitudes, con las emociones, porque vienen a formar parte del ambiente. Entonces, ese es el carácter. ¿Lo podemos modificar? Sí,
¿Cómo lo podemos modificar? Ya lo hablábamos anteriormente, pero sí, es modificable. El carácter sí, el temperamento no es modificable y tampoco existe un temperamento puro. Todos tienen una combinación. Perfecto. Ok. Gracias, licenciada. Gracias siempre por tomarse el tiempo y acompañarnos los miércoles a las 6:30 a través del TikTok Live. De igual manera, agradecer a aquellos que estuvieron siempre con nosotros. Y lo bueno de estos programas, de estos podcasts, licenciada, es que la gente, si tal vez no tuvo el tiempo de verlo completo, lo deja en pausa y lo vuelve a ver más adelante. O si lo quiere ver en otro horario, también lo puede ver en otro horario. Y eso es fácil. Lo hace a través del canal de YouTube, lo hace a través de la cuenta de Spotify. Puede hacerlo en el Facebook, retroceder, adelantar, lo que quiera. Usted quiere volverlo a escuchar, pues lo vuelve a escuchar. Lo más importante de esto es que lo pueda compartir también en sus grupos de WhatsApp, sus grupos de Messenger. Usted nunca sabe si hay alguien allá al otro lado con la necesidad de poder modificar un poco su carácter y así mejorar su rutina diaria en su trabajo, en su familia, con su círculo de amigos, etcétera. Importantísimos estos temas. Gracias, licenciada. Nos escuchamos el próximo jueves en un podcast más de Punto de Equilibrio. Buenas Un noches. gusto, saludos a toda la audiencia y que pasen feliz noche y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.